Vamos a iniciar esta noche dándole gracias al Señor por la bendición que nos regala de poder estar abriendo las escrituras. Yo espero que los otros que nos quedan ahí se me asomen. Así es que vamos a ver por dónde andan, por dónde, qué se me habrán hecho. Bueno, las disculpas del caso con Olguita, ella está fuera, no puede estar hoy, pero me pidió que les me hiciera el favor de decirles que, bueno, se disculpa, queda disculpada por los asuntos ahí que ella tiene que atender. Entonces, por ahí está Olguita disculpada y creo que don Miguel también, que no están. ¿Ok? Eh, vamos a iniciar esta noche. Creo que hay algunas preguntas, por lo menos Liz me hace una pregunta. Creo que esa pregunta, Liz, va a ser contestada en el proceso. Pero vamos a hacer un, un breve recorrido, un breve repaso, porque es importante de que vayamos viendo a ver por dónde es que andamos con este tema. Y hoy básicamente vamos a trabajar esta parte de la masculinidad y feminidad, conflicto y confusión después de la caída de Génesis. Entonces es masculinidad y feminidad en el conflicto y confusión después de la caída de Génesis. Entonces es muy, muy interesante porque abramos la escritura ahí en Génesis, en el capítulo 3, y también en este repaso eh, vamos a recordar algunas cosas. Ustedes recuerdan cómo está el esquema. Vamos a orar, pastor. Sí, ya oramos, dimos gracias al Señor por, por este tiempo, por este espacio. ¿Por qué? ¿Aló? Hola. Hola. Aquí estamos. Pero, No, ajá, está pero bien, está bien. No, es que yo creí que no habíamos orado, pero ya oramos. Está bien. estaban dispersos. Sí, Bueno, no, volvemos a orar. Damos otra vez, Señor, gracias por esta palabra, por este tiempo, como dijimos hace un momento, por este espacio. Señor, gracias por la bendición que nos regalas de poder compartir la palabra. Tu palabra es la verdad. Entramos delante de tu presencia en medio de esto y siempre en el Espíritu, porque tu Espíritu es el que nos acompaña por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dijimos que este es parte del esquema en el que nosotros sabemos cómo es que Dios ha venido trabajando y desde el principio así fue. Es Dios creando al hombre, donde Adán tenía su participación, donde Adán fue creado, ¿verdad? Desde el corazón de Dios, del polvo de la tierra, ya eso pues, lo sabemos. Eh, También estuvimos viendo cómo Eva, ¿verdad? Y entendemos que Lucifer estaba en medio de todo este proceso. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces, este es el marco en que hemos estado ahí. Habían dos árboles que estaban en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Así es que, y aquí es donde se presenta el asunto. Cuando esto se da, y como ya también lo hemos hablado y lo hemos discutido un poquito, resulta que compartimos en algún momento qué es el plan de Dios. El plan de Dios y el propósito de Dios es que el hombre fuera un sujeto, ¿verdad? Que fuera el sujeto en medio de toda esta relación y cuando viene la tentación, cuando viene el tema de Eva en el huerto del Edén, resulta que Eva debiera ser también sujeto, pero Eva no lo hace, se convierte en objeto y entonces el ataque de Satanás, que es un poco lo que vimos en el anterior, cómo Lucifer viene, ataca a Eva directamente, ¿verdad? Y el hombre que estaba también advertido y sabido, pues está ahí en medio de este tema, ¿verdad? Entonces Eva se convierte, en vez de seguir siendo un sujeto, se convierte en un objeto y el enemigo mete ahí esta parte en la que es la que nosotros estamos escudriñando y descubriendo.
Hemos conversado y ustedes yo creo que ya están llegando a buenas conclusiones, porque no necesariamente nosotros en esto podemos decir que es que, ¿verdad? Que fue una manzana, ¿verdad? Igualmente hoy vamos a ver un poquito que inclusive el árbol que se menciona, del árbol del conocimiento del bien y del mal, eh, no dice en ningún momento que es, ¿verdad? Que es un árbol de manzana. Entonces nosotros hemos venido hablando y descubriendo que aquí hay algo en lo cual nosotros debemos de poner el pensamiento. ¿Dónde está la desobediencia de Adán y Eva? ¿En qué consiste? En alguna medida que pudiera ir más allá de un asunto en donde tomé un fruto, comí de un fruto, ¿verdad? Y que es importante. ¿Por qué es tan importante definir esto, amados? Y es importante porque al final nosotros, si queremos ser buenos discípulos, si queremos avanzar en nuestro discipulado, si nosotros queremos ir creciendo hasta el conocimiento de Cristo, es bueno, importante conocer las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a discipular a otras personas y queremos hacerlo de una manera pues sabia y prudente, ¿verdad? Entonces, con esto que les estoy diciendo, tampoco es que estoy diciendo que es que yo lo sé todo y que no, es que queremos y tenemos que descubrir las verdades que son espirituales y que están en la escritura. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ya sabemos, Lucifer cambió el propósito, sustancializar el mal. Y lo que hizo fue eso, sustancializarlo. Cuando decimos sustancializarlo, estamos diciendo, lo que hizo fue que produjo una ruptura, que produjo un evento, que produjo algo eh, que definitivamente hizo que Dios reaccionara de tal manera que Adán y Eva son sentenciados, la serpiente es sentenciada, la tierra es sentenciada y tuvieron que salir del huerto del Edén. Vean qué tremendo, cómo es esto del pecado y cómo es esto de lo que sucedió aquí. ¿Por qué? Bueno, porque al final fue un evento fuerte. Al final no era solamente un asunto de cualquier cosa. Por la reacción de Dios y la sentencia de Dios, nosotros vemos que definitivamente hay muchas cosas que sucedieron ahí. Recuerde, una de las cosas que Lucifer hace cambiando el propósito es tratar de desfigurar la palabra. Hasta el día de hoy eso sigue siendo algo que se sigue haciendo y se sigue haciendo de muchas maneras. Él les dijo, no vas a morir y se van a hacer como Dios, ¿verdad? Esto fascinó a la mujer, ¿verdad? En este caso que era con la que estaba conversando. Entonces, la tentación debe ser sobre algo que deseo, es decir, no es sobre algo que sencillamente no me importa. Si a mí me dicen, no me van a tentar con algo que tengo, no me van a tentar con algo que lo tengo a la mano, ¿verdad? Que alguien me va a decir, es que yo tengo un teléfono. Pues si yo tengo un teléfono, no me va a tentar diciéndome que me va a dar un teléfono. Eso no me tentaría, ¿verdad? Básicamente la tentación debe ser sobre algo que deseo y eso ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Recuerde que hay un tema de cuando hablamos, y esto es importante, hermanos, para que nosotros lo tomemos en cuenta. Crecer, multiplicar y dominar. Esto es parte de todo el tema en el que Dios quería que el hombre y la mujer estuvieran atentos, ¿verdad? En esto, ¿en cuál? En crecer, recuerden, ¿verdad? En multiplicarse y en dominar. ¿Qué fue lo que pasó? Yo he venido diciendo y casi lo estoy asegurando, hay un adelanto al acontecimiento en esta parte de crecer, de multiplicar y de dominar. Se adelantó el proceso y creo que parte del tema de Lucifer cuando cambia el propósito de sustancializar el mal, lo que pasó fue exactamente eso. Ellos adelantaron el proceso. No había la madurez suficiente, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que esto es lo que da el traste con todo el plan y el propósito de Dios. Y ahí es donde Eva se convierte en un sujeto, en un objeto, ¿verdad? En vez de ser sujeto. Hay algo y en este esquema que creo que están viendo ustedes ahí en pantalla. Vean que cómo estamos y el hombre está compuesto de esta manera. Vean la parte del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Qué fue realmente? Y aquí es donde nosotros podemos también entender qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
en qué consiste esa parte de la tentación. Por ejemplo, en la parte del alma, ¿verdad? Era para adquirir sabiduría. Veamos ahí a Génesis 3:6. Veamos Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, póngale usted bastante atención a esto, porque aquí es donde habla del entendimiento. Dice, el árbol era bueno para adquirir sabiduría, es decir, para adquirir entendimiento. La parte es espiritual o la parte del entendimiento y del conocimiento. Pero también hablaba esta parte que está en la parte del alma, en la parte de los sentimientos, de las emociones. Básicamente, decía, es para adquirir sabiduría y entendimiento. Ahora, en el cuerpo también, y noten ahí donde va la flechita, era para comer, es decir, para una satisfacción personal. ¿Satisfacer qué? La parte carnal. ¿Satisfacer qué? El cuerpo. ¿Ok? Y después dice que tenía un aspecto para poseer. Dice que era bueno, era agradable a los ojos. Una parte de lo que es la parte donde yo me posesiono, ¿verdad? Y esto sigue siendo el problema de la humanidad. Adán y Eva, ¿verdad? Optaron por buscar su felicidad independientes de Dios. ¿Ok? Y creo que por aquí es donde nosotros tenemos que empezar a trazar este tema de la independencia de Dios, ¿verdad? Adán y Eva optaron por buscar su felicidad independientes de Dios. Dios tenía un plan y un propósito. Recuerden siempre esto, crecer, multiplicar y dominar, ¿verdad? Y entonces, al final, ellos lo que hacen no, ¿verdad? Ellos tenían que crecer, multiplicar y dominar, y la tentación debe ser sobre esto, sobre algo que usted o que algo que ellos desearan, ¿verdad? Y deseaban que ser, bueno, ser como Dios. ¿Verdad? Eso era parte de lo que el enemigo les habla y les dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de la caída en naturaleza? Bueno, y no tomar el punto de vista de Dios, el egocentrismo, el yo-centro, ¿verdad? El abandono de posición, la crisis de identidad. Ya lo vimos la vez pasada y creo que se les mandó una hojita con un dibujito ahí. Y la inversión de dominio. Hacemos caso al mundo y no a Dios, ¿verdad? Invertimos el dominio y la multiplicación del mal, la corrupción colectiva y el pecado. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros esto, y esto es una realidad, así es como se vive, así es como está el hombre hasta el día de hoy. Y esto fue lo que pasó en el jardín del Edén. Exactamente a Eva le pasó eso. Quería entendimiento, quería adquirir sabiduría, quería adquirir toda esa parte de conocimiento, satisfacer su cuerpo y tenía un buen aspecto. Por eso es que hemos dicho que de una u otra manera, hermanos amados, cuando nosotros hablamos de qué fue lo que pasó ahí en el Edén, ¿verdad? Estamos diciendo que ellos se adelantaron al acontecimiento. Ellos tenían que crecer, tenían que multiplicar y tenían que dominar. Cuando hablamos de crecer es que tenían que llegar a un conocimiento, tenían que crecer de la forma en que Dios les había hablado. Dios les había dado órdenes a Adán y Dios le había dado a Adán una orden que tenía que ver con eso, crecer. Y después le había dado a la mujer para que pudieran multiplicarse. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en la tentación, estos dos aspectos, tanto de crecer como multiplicar y dominar, quedaron por fuera a la manera de Dios, ¿verdad? Porque esto se sigue repitiendo, el hombre sigue creciendo, se sigue multiplicando y sigue dominando. Dios no les quitó eso, amén. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Se adelantaron. Y ¿por qué se adelantaron? Porque el enemigo abrió el entendimiento, el enemigo abrió el conocimiento del bien y del mal. Y Eva fue a buscar a su hombre, y Eva fue a buscar a su esposo. Inmediatamente se rompe el vínculo, el círculo, y tanto es así que ustedes ven cómo dice la escritura que estaban desnudos y que entonces tenían vergüenza. Entonces, nosotros podemos entender de una u otra manera que esta parte de la tentación, que esta parte del pecado, tiene que ver con esa parte. Crecer, multiplicar y dominar. Que al final esto se adelantó en el proceso, ¿verdad?
no se hizo a la manera de Dios. Por eso hablamos de que Adán y Eva optaron por buscar su felicidad independientes. Y por eso fue que cuando fueron hallados por Dios, fueron encontrados ahí diciendo, es que tenemos vergüenza. Y el Señor les dice, pero ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Por qué están desnudos? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les puso en esa expectativa en la cual toda la parte de la inocencia se perdió? Se pierde la inocencia en esas áreas de la vergüenza. De ahí que el tema que esta noche queremos abordar tiene que ver con esto que al principio les estuve conversando, puse ahí en esta filmina que tiene que ver con, la voy a poner, que tiene que ver con la parte de la masculinidad y la feminidad, conflicto y confusión después de la caída. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver que esto es lo que realmente ha sucedido, que esto fue lo que ocurrió ahí en Edén, y por eso es importante que nosotros logremos comprender esto a todas luces. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Vamos a pasarme aquí, ya esto lo vimos. Entonces queda claro en este ejemplo, en esta pantalla, en donde para adquirir sabiduría, entendimiento, para comer, satisfacer su cuerpo y tenía el buen aspecto para poseerlo. Es decir, era algo agradable, agradable a los ojos. Entonces, a partir de ahí, la independencia de Dios se deja de crecer a la forma de Dios, se deja de multiplicar a la forma de Dios y se deja de dominar. Otra vez, yo quiero ser reiterativo con esto, perdón, no es que esto deja de ser. El ser humano sigue creciendo, se sigue multiplicando y sigue dominando. Eso no fue un problema. Lo que pasa es que era una manera, a la manera de Dios, y a la manera de Dios ellos la volcaron cuando la tentación entra y Eva es seducida y Eva seduce a su esposo, ¿verdad? Y en esa seducción el tema se da en el cual ellos definitivamente lo hicieron de otra manera y no a la manera de Dios. Esto nos lleva a que nosotros podamos ver en medio de esto, hermanos, esta parte de la masculinidad y feminidad en conflicto y la confusión después de la caída. Y la pregunta que tenemos que contestar es, ¿qué aspecto se supone que tenía que tener la relación antes del pecado? Es decir, ¿qué aspecto se supone que tenía que tener la relación antes del pecado? Bueno, aparentemente esto lo vamos a ir contestando esta noche. Y vamos a ir a Génesis 3:16, y creo que aquí le voy a contestar también a Liz, que hizo la pregunta con respecto a este punto. Y vean 3:16, ¿qué dice? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, note, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Ok? Ahora, yo quiero que antes de seguir en esto, nosotros podamos ir al verso 20 y 21 de este mismo capítulo, porque aquí se da algo que también es muy importante. De todas formas, nosotros hoy nos vamos a centrar en Génesis 3:16 y vamos a ir al capítulo también, al capítulo 4, pero antes quiero que a 4:7, porque ven que además, leamos ahora que tenemos ahí. Ve a 3:16 en la segunda parte, que es una de la pregunta de Liz. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, ven qué tremendo 4:7. Vean Génesis 4:7, amados, amadas, más amadas que amados, porque creo que solo, no, si hay hombres. Ahí está Benjamín. Y Tomario. 4:7. Dice, si bien hiciereis, estamos ahí en 4:7, es un relato de Caín Abel. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y vean lo que dice. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tremendo, ¿verdad, hermano? Dice lo mismo. Lo mismo que Génesis 3:16 dice, lo dice con respecto a Caín y Abel. Y aquí es donde esto tiene una relevancia importantísima con respecto a todo esto y cómo el pecado,
la masculinidad, la feminidad, es un conflicto. Hay una confusión después de la caída. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre adelantó, el hombre se independizó, el hombre en medio de la tentación, Adán, Eva, hicieron que el proceso de Dios, ¿verdad? No fuera de la manera en que Dios lo había decidido. Por eso se avergüenzan de estar desnudos y también vamos a ver un poquito con respecto a esto de la vestidura que se hace, porque todo está relacionado. Pero en los versos 20 y 21 de Génesis 3, vean lo que dice. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Noten, hermanos. Con respecto al versículo 21, es evidente, verso 21, ahí para los que anotan, es evidente que para obtener las pieles de animales, estos debieron ser sacrificados. ¿Ok? Y yo creo que este es el origen de los sacrificios y que así se lo explicó Dios al hombre. Es decir, Dios rechazó las hojas de la higuera, hermano, y les hizo ropas de pieles. Y cuando ellos salieran del jardín del Edén, recordarían un sacrificio de sangre. Y completarían además lo que más tarde en la historia sería una realidad. Es decir, el tabernáculo. El tabernáculo era el santuario transportable, ¿verdad? Que acompañaría a los israelitas en el viaje por el desierto hasta la tierra prometida. Y Dios había ordenado que Moisés colocase en el interior de dicho santuario, sobre el propiciatorio, en la tapa del arca, dice, estaban y daban el lugar, que daban al lugar santísimo, dos querubines en ambos extremos, con sus rostros vueltos hacia abajo y sus alas desplegadas, ¿verdad? Cubriendo el lugar donde se encontraba la sangre derramada del sacrificio. Este sacrificio era el medio para llegar a Dios. Hermanos, de aquellas hojas de higuera y del hecho de que Dios les vistió con pieles de animales, vamos a extraer por lo menos 4 lecciones. Yo quiero que otra vez nosotros nos concentremos en esto. El problema del hombre y la mujer en el Edén, cuando fueron tentados, Adán, cuando Eva, en vez de ser sujeto, se convierte en objeto, ¿verdad? Es abierto el conocimiento del bien y el mal, va y busca al hombre, y yo creo que ahí se adelantó todo el proceso, porque ellos estaban en el proceso de crecer, pero ahí querían multiplicarse, tenían una relación, es decir, estaban desnudos y entonces tenían vergüenza. Note que todo el contexto y toda la parte esta indica que ellos no tenían, habían de una u otra manera perdieron esa parte de la inocencia de poder caminar desnudos por todo lado. Y ahora la desnudez era una vergüenza. Pero uno de los problemas mayores en todo esto es la falta de la confesión del pecado. Cuando Dios viene y les habla a ellos y les dice qué fue lo que hicieron, por qué están desnudos, quién les dijo que estaban desnudos, él ya sabía, ¿verdad? Sin embargo, les dio la oportunidad de confesar. ¿Qué fue el problema? Vea que la falta de crecimiento del hombre y la mujer no les dio la posibilidad. No confesaron su pecado. Adán no lo confesó. Eva no lo confesó. Adán dijo fue la mujer. La mujer dijo fue la serpiente. Es decir, nadie confesó el pecado, el distanciamiento, el alejamiento, la independencia de Dios. El perder la inocencia les hace mentir. El perder la inocencia les hace avergonzarse de su desnudez, de lo que realmente estaban hechos para hacer, que no cabe la menor duda que el hombre y la mujer fueron hechos para multiplicarse, para procrear. Sin embargo, Dios tenía un plan, que era un plan diferente, que era que se alimentaran a través de todo lo que había en el jardín del Edén, ¿verdad? Sin tocar el árbol del conocimiento del bien y el mal, para que el crecimiento se diera de una manera así, para tener hijos conforme al corazón de Dios, no hijos conforme al corazón de Adán y Eva, que se escondieron por vergüenza, que hicieron y adelantaron el proceso, ¿verdad? En esto se ve muy claro porque cuando ellos son sacados del huerto del Edén, inclusive lo que vuelven a ver atrás es los querubines que estaban con espadas ante el árbol ante el árbol de la vida, y dice Dios, para que no alargue el hombre la mano y coma y viva para siempre, porque Dios no quería que el hombre viviera para siempre de esa manera.
en esa independencia, en esa pérdida de la ingenuidad, en esa pérdida de esos valores en los que Dios quería que el hombre y la mujer se multiplicaran y dominaran. ¿Ok? Yo espero estar siendo de lo más claro. Ahora, vean qué tremendo, porque ahí, ¿qué aspecto se supone que tenía que tener la relación antes del pecado? Bueno, la que Dios realmente había propuesto. Ahora, cuando hablamos de las hojas de higuera, hermanos, el hecho es que Dios les vistió con pieles de animales y de aquí se tienen que extraer básicamente al menos 4 lecciones que es importante. Número 1, hermanos, creo que yo las tengo aquí, voy a ver. Vean qué tremendo, porque Dios les hace túnicas de pieles y es el primer sacrificio del huerto. Es impresionante porque la escritura habla de Cristo como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Se dice entonces que aquí estaba la propiciación, Dios proveyendo al hombre, porque es Dios quien llega al hombre. Vea que es Dios en el Edén buscando a Adán, ¿verdad? Es Dios llevándole ahora de las pieles unas túnicas. Es Dios siempre ha llegado al hombre, el hombre nunca ha logrado llegar a Dios. Por eso las túnicas y las hojas de higuera, Dios no les gustó y él no quería eso para el hombre. Ahora, vea que es el primer sacrificio y el primer sacrificio es de sustitución, es decir, ropas de piel y el sacrificio se deduce de Génesis capítulo 3 y verso 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, queda claro, y eso estamos recapitulando y una vez más tratando de decir, la desnudez del alma, ¿verdad? Quedó desnudo en emoción, en sentimiento, perdió el hombre y la mujer, perdieron toda su inocencia. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas a la forma de Dios, de crecer, de multiplicar y de dominar. En vez de ser objetos, se volvieron sujetos. Y cuando Eva se hace sujeto, se hace objeto, perdón, cuando Eva se hace objeto, involucra a Adán en ese propósito. Y por eso es que Adán, otra vez, y juntamente con ella, se convierten en aquello que Dios no quería. ¿Por qué? Porque Dios les había dado y tenía para él plan y propósito. ¿Ok? Vamos a ver, creo que aquí alguien me preguntó algo. Alguien me preguntó, es que vi algo que se me encendió en el teléfono. Ah, perdón, hermanos. Ah, que me pregunta. Ok, recuerde que es que no vi, solo vi que qué hora. Recuerde que siempre empezamos 6:30, terminamos 7:30. Acuérdese. No sé, por ahí me apareció. Perdón, hermanos, que vi solo el reflejo que se me prendió en el mensaje. Pero a las 6:30. Ok, entonces, vamos a ver, sigamos ahí. La provisión de vestimenta, la invariable bondad de Dios hacia ellos. Dios provee a ellos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué proveyó? Porque se adelantaron al proceso. Vea que ellos se hacen hojas de higuera y de hecho, de que Dios les vistió con pieles de animales y vamos a extraer por lo menos 4 lecciones, ¿verdad? Entonces, número 1 es el ser humano debe tener una vestidura adecuada con la que cubrirse, ¿ok? Para acercarse a Dios, pues no puede llegar a Dios en base a sus buenas obras. Y esto queda claro. El ser humano tiene que presentarse ante Dios tal como es, o sea, como un pecador. Esto fue, y otra vez, yo quiero seguir insistiendo y recapitulándoles en medio de todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque al final ustedes y yo tenemos que saber que así fue como Dios lo había definido. Es que Dios tenía para el hombre, lo que Dios tenía era algo maravilloso. Ok. Hermanos, perdón un momentito. ¿Qué pasó que me dejaron botada? Ani, no, pero yo, qué linda, yo no sé, yo mandé No, pero no no le llegó. me llegó nada. Y yo esperando, digo yo, qué raro, era lo mismo a las 6:30. Ya son las 7. Sí, sí, claro. Y yo dije, ahorita vi eso, pero extra, ¿por qué no le llegó? Si yo lo mandé Por por ¿De cuál número lo mandó?
el de la igle. ¿Sí? No, no me llegó nada. No lo mandé, vamos a ver de cuál lo mandé, es que no me acuerdo. Pero ya, bueno, No, ya estás adentro, preciosa, qué pena, disculpe, Ani, de verdad, seguro. no, no, no se preocupe, pero Revisar. me perdí media hora. Media hora me perdí. No, pero ahorita le damos chance para que usted haga su comentario que está muy bueno. No, no. Ok, de todas ¿Cómo formas es? estamos grabando hoy porque Olguita no puede estar, ni don Miguel, y me pidieron que grabar, entonces está grabado. Ok, Se lo puedo listo. mandar. Listo. Ok, Bueno, entonces vemos con respecto a las hojas de higuera y del hecho de que Dios les vistió con pieles de animales y extraemos que el ser humano debe tener una vestidura adecuada con que cubrirse. Recuerde, ¿por qué ellos se cubren con las hojas de higuera? Porque perdieron su inocencia, porque les daba vergüenza. ¿Y por qué les daba vergüenza? Porque ellos se adelantaron al proceso de crecer, de multiplicar y por supuesto de dominar. No estaba establecido así. ¿Ok? La respuesta es clara. No estaba definido que el hombre y cuando Adán y Eva, cuando Eva se hace sujeto y se hace objeto con respecto a lo que en la tentación se da, ella busca al hombre y inmediatamente ellos pierden esa inocencia, se hacen esas hojas, ¿verdad? Se hacen esas vestiduras. ¿Por qué? Bueno, porque al final ellos tenían vergüenza, que es el tema, que Dios les dice, ¿quién les dijo? Ahora, el ser humano tiene que presentarse ante Dios tal como es, o sea, como un pecador. No hay otra forma de que el hombre pueda. Lo segundo es la cobertura de las hojas de higuera, ¿verdad? Al ser ropa preparada por las manos del hombre, era y es inaceptable. Dios no la toma en consideración. Recuerden esto, hermanos amados. ¿Por qué la cobertura de las hojas de higuera? Ellos la prepararon, pero Dios no quiere ni recibe nada del hombre. Dios siempre busca al hombre y ha sido así. Dios hizo el sacrificio primero y les hizo pieles. Dios buscó al hombre y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y después Dios les hace sus vestiduras. Es decir, el propósito de Dios siempre ha estado sobre esto. Entonces, la cobertura de las hojas de higuera, ¿verdad? Entonces, por eso yo les decía al principio, amados hermanos, y quiero volver a reiterar, es decir, el pecado no era que se comió un fruto, nosotros ya no podemos caer en esa parte de inocencia, no. Ahí hubo un asunto de pérdida de inocencia, hubo un asunto del conocimiento del bien y el mal, y por eso es que esta noche estamos conversando con respecto a esto, ¿verdad? De la masculinidad y la feminidad, conflicto y confusión después de la caída, porque sí existe. Ahora, note otra cosa, lo tercero que pasa y es que Dios proporciona la ropa para cubrir esa desnudez. Dios es el que la proporciona, no es nadie más. Es Dios quien puede proporcionar esa ropa para que sea cubierta esa desnudez. ¿Por qué? Porque el ser humano debe tener un sustituto que se interponga entre sí mismo y la ira de Dios. Y esa es una de las verdades más importantes para ser colocadas de una manera adecuada, hermanos, para que nosotros de verdad crezcamos como discípulos de Jesús y discípulos de la palabra, ¿verdad? La vestidura idónea, la cobertura adecuada para acercarse a Dios es provista solamente por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, esto que estamos viendo aquí, que el hombre hizo, cubrirse, es porque el plan de Dios fue traspasado de parte del hombre, perdiendo su inocencia y no dejando que en el crecimiento que Dios los llevaba se multiplicaran de la forma en que Dios quería que se multiplicaran. Porque Dios sí tenía el plan de que se multiplicaran. Recuerde, crecer, multiplicar, dominar. Dios sí tenía el plan que se multiplicaran, no de esa forma, bajo el concepto, bajo el criterio de conocimiento del bien y del mal, del deseo de los ojos, de la vanagloria de la vida, ¿verdad? De toda esa otra parte que hoy vemos que el mundo está cubierto y la sociedad, tanto sensualismo, tantas cosas, que eso es donde vamos a llegar también para contestarnos la pregunta. Ahora, ahora, la razón por la cual es importante ver esto es porque nos muestra más claramente lo que se entiende por deseo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se entiende por deseo? Entonces, veamos el paralelismo, que es la clave en Génesis 4:7. Y la clave está en reconocer la conexión que existe entre las últimas palabras de este versículo 3:16 y las últimas palabras de Génesis 4:7. Vea que 3:16 que dice, el deseo, ¿verdad? La mujer multiplicaré. Y en la parte segunda dice,
y tu deseo será para tu marido, ¿verdad? Eso es lo que dice. Es decir, tu voluntad será sujeta a tu marido. Es básicamente como la traducción, ¿verdad? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y en 4:7, que ya lo leímos hace un momento, dice, le dice con respecto a Caín y Abel, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él, ¿verdad? A ti, eso significa esa parte donde dice, y tú te enseñorearás de él, es decir, o a ti será sujeto. Es decir, ven qué tremendo, hermanos, porque al final nosotros conocemos la secuencia de Caín y Abel. Y vea qué fuerte, porque el Señor cuando habló con respecto a esto, ¿verdad? Y expulsa al hombre del oriente del huerto del Edén y le puso los querubines y puso esa espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino, el árbol de la vida. Esto no significa que Dios puso una especie de barricada para bloquear el camino a la vida, como los bloqueos de ahora. No, este camino permanece abierto para que el ser humano pueda volver a Dios, pero hoy en día ese camino no pasa por el árbol de la vida. Es decir, la salvación nos llega a través de un sacrificio. Y cuando aquel hombre expulsado del jardín recordara su pasado, podría contemplar la sangre del sacrificio. Hermano, note esto, porque esto es vital. Esto es vital. El deseo. ¿Qué es? ¿Cuál es el deseo? Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar también ya en todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque esto hasta el día de hoy, la iglesia, la sociedad, ¿verdad? El hombre, la mujer, esto sigue siendo todo un conflicto y una confusión y se ha malentendido, inclusive, y el pecado ha degenerado de muchas maneras con respecto a esto. ¿Por qué? Bueno, porque claramente lo que se entiende por deseo es entonces el deseo le sería cedido, en este caso, al hombre. Ahora, por lo tanto, la esencia de la masculinidad y feminidad corrupta es el esfuerzo de autoexaltarse, de el autoexaltar, de dominar, de controlar y explotar a las mujeres para sus propios deseos privados. Igualmente en el caso del hombre. Hermanos, por eso cuando hablamos del conflicto y la confusión después de la caída, por eso esto tiene mucho que ver con lo que pasó en el Edén, con lo que pasó ahí en el Jardín del Edén, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la diferencia se encuentra principalmente en las diferentes debilidades que podemos explotar el uno del otro. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Recuerden que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Esta es la base más importante para poder entender lo que significa el ser humano, y en especial lo que significa ser humano como varón y hembra, porque dice que creó pues Dios al hombre, a imagen suya lo creó, mujer y hombre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo 4 que les mencioné ahora con Caín y Abel, conviene entonces recapitular esas lecciones de este capítulo porque estos son las raíces del origen del pecado. Pero capítulo 4 habla de los frutos del pecado. Vea qué tremendo, porque a Eva, cuando nace Caín, le pone un nombre y ella pensó que esto era lo que vendría a ser la promesa de Dios, pero no fue así, ¿verdad? No fue así porque el plan de Dios no era este, no era así, tan así era que realmente Caín se levantó contra su hermano y lo mató, ¿verdad? Lo mató. El pecado siguió corriendo, hermano. El pecado siguió corriendo, el enseñoreamiento siguió corriendo. El hacer las cosas aparte de Dios siguió corriendo. Vea que el pecado no estaba extirpado ahí. Siguió siendo, siguió siendo lo mismo de una u otra manera, ¿verdad? El capítulo 4 de Génesis nos revela la magnitud de lo que verdaderamente le había sucedido al hombre. Y por su incredulidad y desobediencia se había apartado de Dios y había pecado de tal manera que trajo el juicio de Dios, ¿verdad? Sobre la misma clase de naturaleza, la misma naturaleza de nuestro antepasado tenía. Y entonces, si es que Adán nos ha transmitido una naturaleza bastante mala, lo que se encuentra revelado en la historia de los dos primeros hijos de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, ve el conflicto entre el hombre y la mujer como resultado del pecado. Entonces, cuando uno va a Génesis capítulo 3, verso 16, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que ellos pecaron contra Dios, desconfiaron de la bondad de Dios,
se apartaron de él, dependiendo de su propia sabiduría para encontrar cómo lograr la felicidad. La felicidad ellos querían encontrarla por otro camino. Por eso perdieron y por eso en la tentación, en el pecado, del conocimiento del bien y el mal, en el árbol, ellos deciden hacer las cosas por sí mismos. Ella va y busca al hombre, Eva va y busca a Adán. Inmediatamente le hace comer de esa parte y pierden entonces, otra vez repito, y pierden otra vez esa parte, esa esencia de lo que era la inocencia. Y la inocencia se pierde, les da vergüenza porque están desnudos y Dios los encuentra ahí y empieza todo el proceso. Ahora, en Génesis 3:16, lo que Dios le dice a la mujer es que va a multiplicar en gran manera los dolores de la preñez y que el deseo será para el marido. Entonces, la naturaleza de la relación arruinada tras el pecado, hermanos. Y esa es una descripción de la maldición, realmente, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos, hermano, entonces vea, por lo tanto, la esencia de la masculinidad y feminidad corrupta es el esfuerzo que autoexalta, el de dominar, el de controlar y explotar a las mujeres y a los hombres para sus propios deseos privados. Aquí es donde se define mucho de lo que es la vida del ser humano, hermanos. Y la diferencia se encuentra principalmente en las diferentes debilidades que podemos explotar el uno del otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esta no es, y ahí es donde está la pregunta, vean en su margen derecho, ¿verdad? ¿Qué aspecto se supone que tenía que tener la relación? Bueno, esta no era la manera en que Dios lo había predispuesto antes del pecado, hermano. Cuando el hombre y la mujer dependían de él para saber cómo vivir, Dios quería primero enseñarles cómo era que tenían que vivir y después les iba a permitir multiplicarse. Sí estamos ahí claros. Entonces, ahí es donde empezamos a fallar y donde el hombre empezó a fallar, exactamente tiene que ver con eso. En ese momento en donde no lo hicieron a la manera de Dios. Ahora, Génesis 1:27, que fue lo que leímos, por lo que se supone que la relación se regía por la igualdad de condición de persona, por la igualdad de dignidad, el respeto mutuo, la armonía, la complementación y un destino unificado. Quiero que usted tome en cuenta este de Génesis 1:27. Así era como Dios quería, hermanos, vea, era una relación que era de igualdad, igualdad de condiciones de persona, igualdad de dignidad, respeto mutuo, la armonía, la complementación y un destino unificado. Vean el mundo hoy, vean el mundo hoy. Hoy las mujeres pelean por el derecho de las mujeres. Bueno, es fuerte porque si nosotros lo vemos desde Génesis, y como me dice Ania, ahora ya ella no lee la Biblia de una forma, ahora la ve de una forma diferente después de haber descubierto cosas de Génesis capítulo 3 y la tentación y el pecado. Pero vean qué es esto. Dios quería una igualdad en condición de persona, una igualdad de dignidad, un respeto mutuo, la armonía y la complementación y un destino unificado. Sin embargo, vea dónde está el papel de la mujer. Hoy tienen que tener una lucha ardua. Inclusive en este país, Tiquicia, Costa Rica, dígase, hermanos, usted ve y los reportes siguen saliendo a nivel profesional. Una profesional mujer gana menos que un profesional hombre. Un profesional. Hablando de algo tan así. Una mujer en este estado costarricense democrático y en cualquier parte del mundo, la mujer tiene que seguir luchando y peleando. ¿Por qué? Porque el cumplimiento que el deseo será para el hombre sigue siendo igual. ¿Y qué hablar? Y ni qué hablar, hermanos, de tantas cosas y cómo Dios advierte y le está haciendo una advertencia en Génesis 4:7 a Caín acerca de su resentimiento, de la ira contra Abel. Y Dios le dice que el pecado está a punto de enseñorearse de su vida. Y el pecado está a la puerta, le dice, y con todo esto a ti te será tu deseo y tú te enseñarás de él, que fue lo mismo que le dijo a Adán, ¿verdad? Entonces el paralelo entre los versículos 3:16 y 4:7 es extraordinariamente cercano. Y las palabras son exactamente las mismas, hermanos. Ahora, la razón por la cual es importante ver esto, hermanos, es de suma importancia porque, perdón, la razón por la que nosotros estamos viendo y es necesario ver esto, hermanos, es porque muestra más claramente lo que se entiende por deseo, ¿verdad? Cuando en el versículo 4:7 dice que el pecado está a la puerta,
¿verdad? Y que el será su deseo significa que el pecado quiere enseñorearse de él, quiere derrotarlo, someterlo y hacerlo esclavo del pecado. Bueno, no es cierto esto para la mujer hoy. No es cierto esto para la mujer hoy. Vea, es que, oigan, yo lo quiero decir así, sin ser una persona que quiera, por supuesto, ponerme a un lado, al otro lado, y feminismo, ¿verdad? No, no, no. No, es porque es cierto, la mujer hoy lucha por, por muchos derechos. La mujer hoy está siendo, ¿verdad? Cruelmente asesinada. La mujer no tiene lugar, tiene que agarrarlo y dárselo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque en la esencia de la corrupción del hombre y la mujer, entonces lo que se describe realmente es la maldición del versículo 3:16. Y es el feo conflicto entre hombres y mujeres que han marcado gran parte de la historia de la humanidad. La masculinidad como Dios la creó, se ha depravado y corrompido por el pecado, hermano. La feminidad, como Dios lo creó, se ha depravado y ha corrompido por el pecado. La esencia del pecado es la autosuficiencia. La esencia del pecado es la autoexaltación, ¿verdad? Primero en la rebelión contra Dios y luego en la explotación de unos a otros. Hermanos, vean la esencia de la masculinidad corrupta, ese esfuerzo de exaltar y de dominar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, hermanos? ¿Qué es lo que realmente se ha dado? Y qué es la parte de la sentencia, y el deseo será para tu marido. Y esto se ha venido cumpliendo de una u otra manera, hermano. Porque al final la diferencia de las debilidades explotadas mutuamente, porque también no es que la mujer se ha quedado ahí, no, sino que esto se ha vuelto un asunto, hermanos, en donde es una lucha de poderes, ¿verdad? Por regla general, por ejemplo, los hombres tienen más fuerza bruta que las mujeres, ¿verdad? Así pero qué, entonces, ¿qué genera esto? Violaciones, abusos, amenazas, eh, el chasquear los dedos y decir, sírvame, hágame, ¿verdad? Y hoy en día está de moda decir este tipo de cosas. Sin embargo, bueno, es igualmente cierto que las mujeres son también pecadoras, ¿verdad? Y somos hombres y mujeres a la imagen de Dios y somos depravados, hombres y mujeres. Y puede que las mujeres, hermanos y hermanas, no tengan tanta fuerza bruta como los hombres, pero ellas saben en qué manera pueden someterlos. Ellas pueden envolverlo con sus palabras y si estas no funcionan, ellas conocen la debilidad de su furia. No necesitamos la fuerza bruta. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, si tienen alguna duda sobre el poder de la mujer pecadora para controlar al hombre pecador, solo reflexione un momento sobre la fuente y el número hermanos y hermanas, la comercialización en el mundo, el cuerpo femenino. Nada sale de un anuncio que no sea un cuerpo femenino. Ahora últimamente explotando más algunos hombres, ¿verdad? Con Photoshop incluida. Pero sobre la fuente y el número de la comercialización del mundo, es que es en el mundo, el cuerpo femenino, ella puede vender cualquier cosa, porque ella conoce la debilidad universal del hombre y sabe cómo controlarlo con eso. La explotación de la mujer por parte de los hombres pecadores es evidente, hermanos, porque generalmente es ruda y violenta. Pero un momento de reflexión nos va a mostrar que la explotación del hombre por parte de la mujer pecadora es igualmente permisiva en nuestra sociedad. Es decir, la diferencia es que nuestra sociedad pecadora penaliza una perversidad y no la otra. Hay sociedades que hacen exactamente lo contrario, ¿verdad? Ahora, el aspecto que se supone que tenía que tener la relación, ¿verdad? Esta no es la manera que Dios lo había predispuesto antes del pecado, cuando el hombre y la mujer dependían de él para saber cómo vivir. Otra vez, Dios les iba a enseñar cómo crecer y de quién podría ser el deseo y cómo es que el deseo de estar ellos juntos iba a producirse, iba a ser en igualdad, iba a ser en una forma de igualdad de condición, de igualdad de dignidad, de respeto mutuo, de armonía y complementación y de un destino unificado, pero no es así, no es así. Y nosotros vemos sociedades machistas y bueno, Costa Rica en otro momento no fue y sigue siendo. Entonces, ven qué tremendo, hermanos, porque esta es una de las sentencias con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el hombre no creció y la mujer no creció a la forma en que Dios quería. Entonces, es realmente impactante poder ver, hermanos, que
que la igualdad es solo parte de la respuesta. ¿Cómo se supone que era la relación entre Adán y Eva antes de entrar el pecado al mundo? Bueno, la igualdad era una parte de la respuesta. Y hemos visto que la respuesta, ellos fueron creados a imagen de Dios, por lo que se supone que la relación se regía por la igualdad de condición de la persona, por la igualdad de la dignidad, por el respeto mutuo, por la armonía, por la complementación y un destino unificado. Hermano, ustedes no lo van a creer. Hay pastores y hay iglesias que no permiten una mujer predicando. Ve hasta donde llegamos nosotros. Y si nosotros hablamos de los dones espirituales dados a los hombres y a las mujeres, Dios no hace excepción de personas. Pero ve qué fuerte. ¿Hasta dónde llega, hermano? Y hasta dónde se consumió esto por la falta, por esta parte de lo que pasó en el huerto del Edén. Ahora, entonces, eh, solo una parte de la respuesta es esta parte de la igualdad. Entonces, es como decirle a un hombre y a una mujer que hagan algo que conocen y que saben hacer, pero no basta con esto. ¿Por qué? Porque al final siempre, siempre va a haber un enseñoramiento. Y ese enseñoramiento está sobre esto. Vea que en nuestra sociedad y en la mayoría de sociedades, eh, ¿quién se le declara a la mujer? El hombre. Y cuando usted le dice a una mujer, ¿qué importa? Si a usted le gusta, dígale, usted se encuentra con que la mujer se cohíbe, ¿verdad? Porque hay otro, pero hay otro género, ¿verdad? Hay otro género, la mujer de pecado, no la mujer creyente, la mujer en Cristo, la mujer de pecado no tiene ningún problema, porque ¿quién se prostituye más? La mujer. Entonces la mujer prostituida, entonces degenerada en esto y ha degenerado en esto, que inclusive vende su deseo, ¿verdad? Con tal de adquirir un dinero por las causas que crean que son suficientes. Pero así es como funcionamos nosotros como en esta parte de la sociedad. Entonces, tenemos una cultura con una enorme confusión. Hay una gran confusión. Vea que es tal que el hombre y la mujer han despertado en una sociedad que está muy adelantada ahora en muchas cosas, ¿verdad? Y hoy usted oye a las mujeres hablando como los hombres, ¿verdad? O diciendo cosas muy parecidas a hombres, ¿verdad? No sé, usando léxicos que a veces, ¿verdad? Y se ha soltado el tema del derecho de la mujer, ¿verdad? Pero estas diferentes responsabilidades y en el trato con la cultura y la confusión, hermanos, es que, perdón, perdón, es que se me atascó aquí la... Estas diferentes responsabilidades van directamente al corazón del significado de masculinidad y feminidad. ¿Por qué? Porque como Dios no nos crió para hacer, sin embargo, hoy en día están bajo ataque tremendo, hermano. Lo han estado durante algún tiempo y el resultado es que nuestra cultura es una confusión masiva. Véanlo, es una gran confusión. Y me imagino que probablemente dos generaciones de hombres o mujeres han crecido en este país con una visión positiva de lo que significa ser hombre o mujer y se nos ha dicho muchas cosas negativas, cosas que no debemos ser y cosas de las cuales debemos ser liberados. Por ejemplo, la masculinidad no es la explotación sexual, ¿verdad? Entonces se dice, la masculinidad no es fría, racional ni emotiva, no es la despiadada conquista orientada a las tareas, ¿verdad? Así que hombres, libérense. Y por otro lado, la feminidad no es la aburrida domesticidad. La feminidad no es maternidad confinada a la casa, no es la emotividad absurda, no es el cumplimiento sexual, etcétera. Así que mujeres, libérense. Pero cuanto solo hablamos acerca de lo que no es masculinidad y la feminidad, ¿qué tenemos, hermano? Tenemos un gran vacío de confusión acerca de lo que son. Entonces, confusión frustrante que produce culpabilidad y es destructiva, hermano. Y con ello una oleada de homosexualidad, una epidemia de divorcios, un aumento de los crímenes violentos sexuales, un aumento del abuso doméstico y decenas de miles de suicidios cada año. Bueno, se habla en Estados Unidos de un 75% son hombres, ¿verdad? Y que se suicidaban en Estados Unidos. Y el 75% eran hombres. Es decir, que es simplemente una renuncia a nuestra responsabilidad moral y espiritual al decirle a los jóvenes que eviten los estereotipos negativos y además no darles una ilustración positiva, práctica y bíblica
de lo que significa ser un hombre o una mujer. Y una de las razones por las que renunciamos a nuestra responsabilidad, como lo hizo Adán en el Edén, es que el camino es de menos resistencia. Los estereotipos negativos son fáciles de derribar. ¿Por qué? Bueno, porque es un trabajo difícil, arriesgado, y es reconstruir, ¿verdad? El arquetipo positivo, las formas positivas. Y si uno busca fallas en estos estereotipos masculinos y femeninos feos, nadie nos va a criticar. Es un pasatiempo habitual y muy seguro. Sin embargo, hermano, si uno trata de desarrollar una visión positiva en nuestros hijos e hijas, sobre el significado de masculinidad y feminidad, hay cientos de personas esperando convertirse en jueces. Entonces, no lo hacemos, hermanos, los dejamos confundidos, les decimos lo que no es, pero no les decimos lo que es. Entonces, yo quiero que hoy, ya terminando esta noche, usted y yo nos planteemos cómo vivimos nosotros nuestra masculinidad y la parte de las mujeres la parte de su feminidad. ¿Cómo se vive? ¿Cómo le decimos a nuestros hijos? Libéresen. Esto, es decir, otra vez, hermanos, estamos ante un conflicto por no lograr entender nosotros qué fue lo que pasó en el Edén, de qué se trataba el deseo, de qué se trataba la ordenanza, cómo es que Dios quería que el hombre y la mujer se relacionaran. Y ahí nosotros los cristianos y la iglesia evangélica tiene que entrar en esto, porque la iglesia evangélica sigue siendo una iglesia que sigue permitiendo en muchas maneras, hermanos, que haya esa distorsión, que haya esa ambigüedad, que haya esa forma en donde otra vez se le dice, el deseo tuyo, mujer, será para el hombre. Aquí no hay pastoras, aquí hay pastores. No, aquí el que ministra es la mujer, él es el hombre, no es la mujer. Aquí los que tienen derecho a hacer son los hombres, no las mujeres. Hermanos, eso es una realidad de muchas iglesias, por no entender que en el árbol del conocimiento del bien y del mal sucedió algo en donde la mujer no tomó su protagonismo, donde el hombre no tomó su protagonismo y dejó de esta manera en que Dios lo había predispuesto antes del pecado, y que cuando el hombre y la mujer dependían de él para saber cómo vivir, no lo hicieron. Entonces, ¿qué aspecto se supone que tenía que obtener la relación? Un aspecto diferente, un aspecto de unidad, un aspecto de igualdad, pero a la manera de Dios. El enemigo le dijo, no, usted será como Dios. No, ustedes no serán, hasta ahí no van a poder llegar. Y son aspectos y son cosas que al final nosotros tenemos que entender y ver, amados hermanos, hermanas, que esto es lo que hay que resolver. Por eso estoy con Ania, hay que hacer una lectura diferente, dice Ania, y ahora lee Génesis de una forma distinta. Claro, hermano, ahí en el jardín del Edén se dio algo que distorsionó, pero que Jesús viene, el postrer Adán, a rectificar. Dios viene a darnos a nosotros una nueva forma. ¿Cuál nueva forma? No hay hombre ni mujer, ni griego ni judío, ni hombre ni gentil. Es decir, hermanos, sino que todos somos uno en Cristo. Pero entonces necesitamos caminar como todos uno en Cristo. Para nosotros los esposos, para las esposas, para las muchachas que están en este espacio de buscar un novio, una novia. Es decir, necesitamos incrementar esto, porque este pecado del principio, de este crecer, de este multiplicar, de este dominar, se tiene que retomar, ¿verdad? Se tiene que volver a retomar. A mí me encantaría, no sé si alguno de ustedes quiere compartir algo, quiere decir algo, porque sería importante, aunque sea ahí, tomar unos minutitos, que sé, ya llegamos al tiempo. Entonces, si usted quiere decir algo, quiere aportar algo, puede tomarse este momento. ¿Ok? Hola, tan tímidos. En la media hora que me perdí, nadie dijo nada. Perdón. En la media hora que me perdí, nadie dijo nada. No, solo Liz preguntó de qué se trataba, que se enseñoreará de él. Ya. ¿Sí? Pero cuéntenos, Ani, coméntenos. No, es que lo que tenía para comentar ya se lo he comentado a usted. Pero no importa, pero a ellos no.
Ese es un buen comentario, a mí me parece un buen punto de vista y me parece que hay también parte de revelación, y es importante para crecer todos. Pero me imagino que, que todos, bueno, yo quisiera saber de los demás si ellos se han, a ver, ¿cómo decirlo? Se han sorprendido, no han querido aceptar de alguna manera en la clase pasada lo que, es que no quiero decirlo tan abiertamente. Yo le En la ayudo. clase, sí. Bueno, en la clase pasada se dejó ver que el fruto eh, tenía que ver con sexualidad. Eh, yo creo que por lo menos a mí personalmente muchísimas veces había leído esos primeros capítulos de Génesis donde narra toda la creación. Después del lunes pasado, pues del lunes antepasado, yo me dediqué a buscar, leer, buscar leer. Y ¿por qué me saltó el asunto ese de lo que usted dejó ahí como en el aire? Porque tampoco fue que lo dijo así abiertamente. Entonces, ok, la pregunta para los demás es, ¿ustedes también se sintieron así? Como que tantos años de ser cristianos y leer esos capítulos, no habíamos entendido de qué se trataba eso. O solamente yo. ¿No? Ahí está Nati levantando la mano. Nati, no levante la mano porque no estoy viendo manos, necesito oír. No, que nosotros también. A la Okay. pregunta que usted está haciendo, nosotros también. Nunca la habíamos visto así. Y también nos Y, es, pareció. y dígame una cosa, no es así como, como un choque, como que el sentido común a la hora de leer y analizar lo que dice en varias versiones, porque yo me puse a leer varias versiones y eso no, puchis, siempre he leído y no he entendido. Tantos años y no he entendido. Dios mío, entonces, ¿cómo estoy con el resto de la Biblia? Ay, qué buena. ¿Ah? ¿Ves? Entonces, digo, no. Sí, Estoy, ajá. ¿ah? A mí no me cabe, cuando uno lee el texto y uno puede ver y puede ver la parte de la sentencia de Dios que está relacionada con toda esa parte, por supuesto ahí está la independencia del hombre y la mujer a Dios, ¿verdad? Pero ve la sentencia y siempre tiene que ver con esto, con los dolores de parto, al hombre, la mujer con el deseo, tiene que ver con la vergüenza en la desnudez, tiene que ver con toda esa pérdida del hombre, Sí, sí. de la mujer Ajá, en esa parte. ajá. Entonces, sí, Exactamente. De hecho, que usted dijo al final del curso del lunes antepasado, usted dijo, lean o estudien sobre las sentencias de cada quien. ajá, Y sí, pues las sentencias están enfocadas como en una misma cosa, ¿no? Todo se termina en ese punto. es cierto, es cierto. Don Hey, y Sí, otra cosita es que, bueno, por lo menos a mí lo que me ha impactado muchísimo, que yo se lo comenté a Ani también en algún momento, es que usted en una de las primeras clases, cuando estaba hablando acerca del árbol y del pecado y las clases de pecado, y usted dijo que para poder tratar con el pecado usted tenía que entender qué es lo que había pasado con el pecado original, pero usted no dijo que había sido el pecado original. Entonces yo dije, y sí, pero, o sea, yo tengo que entender
que es el pecado original. Entonces a mí me ha impactado mucho entender que el pecado original es que el hombre buscó hacer las cosas en su propia opinión, o sea, que se separó de Dios, que hizo las cosas independiente de Dios. Ujú. Entonces, cuando uno entiende eso, luego yo entiende Juan 15, cuando dice que la vid verdadera y que usted tiene que permanecer en Jesús. O sea, yo Ujú. también estoy de acuerdo con la Macha en que entender esto hace que usted lea la Biblia de una forma diferente. Ya. Sí. Sí, y es porque es tan importante, porque alguna gente dice, no, pero ¿qué importa? Es que sí importa porque vea que hoy, lo que yo traté y quise compartirles es que ustedes puedan ver cómo está una sociedad en este momento totalmente confundida, está confundida, porque usted hable con los que son gay y verá que ellos le dicen a usted, es esa parte, dice, no, es que yo creo que Dios me hizo a mí así. Algunos lo afirman, ¿verdad? Algunos lo afirman, dicen, no, es que Dios me hizo así, es que yo no quería, pero yo soy así, yo creo que Dios me hizo así, ¿verdad? Hay una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta parte de la sociedad y la cultura están confundidas. Ve a las muchachas, y no, es que a mí me gustan las mujeres, y yo desde chiquitita, yo creo que yo soy así. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque otra vez el conocimiento del bien y el mal, este, ¿qué es? ¿Dónde es que está? No saben quiénes son, hay una confusión, hay una responsabilidad que directamente que tiene que ver porque no se sabe qué es la masculinidad y la feminidad. Es decir, no se ha enseñado y no se enseña lo que no se debe de hacer. Y hoy lo que no se debe hacer es que usted puede hacer todo lo que quiera porque usted puede ser hombre, puede ser mujer, usted puede ser homosexual, usted puede ser lesbiana, es decir, no importa. Vea, toda una desfiguración, otra vez, ¿de dónde salió esto? Del conocimiento del árbol del bien y del mal. Pero si nosotros lo sabemos, que ahí es toda la distorsión, que ahí es donde, porque Dios no ha querido quitar en ninguna manera, vea, en ninguna manera Dios ha querido quitar ni el crecimiento, ni la multiplicación, ni el dominio del hombre. Dios ha querido que el hombre siga, pero a la forma de Dios, a la manera de Dios. Pero el hombre lo está haciendo a su manera. Entonces, hoy tenemos toda una distorsión. Y yo le decía hoy a ustedes, vean, las mujeres peleando por algo que Dios les entregó, igualdad, por algo que Dios, sí, pero están peleando y pelean por salir y pelean por tener salarios igual, pero son mujeres, el deseo se sigue enseñoreando del hombre y el hombre sigue controlando, el hombre sigue en control. ¿Cuántos empleados, las empleados aquí, vean, cuántas las empresas les obligan ahora a contratar mujeres? Porque si no es así, otra vez. Y así es como funciona. Y es porque el pecado tiene que erradicarse desde ahí, desde la raíz, y saber que no es así. Esa no es la forma de Dios. Eso no lo ha querido Dios. Pero sí, hay que empezar a hacer una lectura diferente. Con respecto a eso, yo igual otra vez, chicos, yo les digo, no, en esto tiene que seguir creciendo y es importante saber qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué la vergüenza de la desnudez? ¿Por qué el hombre ha intentado siempre construirse? Se construyó una vestida, unos vestidos ahí de hojas. Pero Dios le dijo, no, no es así, no es así. Pero vea que hasta el día de hoy el hombre sigue tratando de construir sobre aspectos que no son los aspectos de Dios, ¿verdad? Por eso es que es Cristo en nosotros esa esperanza de gloria al final, pero yo tengo que entenderlo. Si no lo entiendo así, y no entiendo esto desde el principio, me confundo y así entonces hago a muchos otros y los hago confundirse. Les predico lo que hoy estamos descubriendo después de 50 años de ser cristianos. Pero bueno, nunca está. Don G, Sí, yo lo que quiero opinar es cómo de verdad, y ahora aún más claro me queda, de que nosotros siempre nos queremos brincar la forma de Dios, pero es que es el pecado al principio, pero que se traza como una línea en toda la parte de la vida del ser humano, en todo lo que hagamos. Y cómo hay en medio del Edén, se ve cómo el hombre, Dios le dio la oportunidad de elegir, para elegir como debe de ser, esa responsabilidad y cómo el hombre de verdad, de,
lo perdió su oportunidad y nos metió a todos en eso, ¿verdad? Y ahora tratamos, el mundo por eso es que cuesta tanto la parte de llegarle a la gente también con las cosas de Dios, porque siempre es el mismo pecado al principio, queremos meter a Dios a nuestras formas y no nos someternos a la forma de Dios. Entonces esa es una de las cosas que a mí me ha quedado más impregnada de este estudio. Y algo que yo sí tengo una pregunta de la lectura que hicimos, que usted nos dejó para el día de hoy. Yo sí tengo una pregunta, y es esta parte de la confesión. O sea, sí, el autor pone que ellos en ningún momento confesaron, ¿verdad? Solamente se excusaron, pero yo decía, Señor, tal vez me estoy haciendo una pregunta como a los muchachillos, pero ¿qué hubiese pasado si Adán reconoce su pecado ahí delante de Dios y le dice, Dios, perdóneme, no es la mujer, sí, perdóneme, yo me dejé llevar por mi parte de deseo, yo caí en eso, y eso no era lo que usted quería, Señor, perdóneme por lo que yo hice, no tenía que haberlo hecho, porque Adán en ningún momento se ve en el texto que él reconozca su pecado, no se ve, solamente dice, es que la mujer que usted me dio del fruto y yo comí, como un reconocimiento a medias. Y entonces Dios le pregunta a la mujer, ¿y usted qué has hecho? No, es que la serpiente me engañó. O sea, otro reconocimiento a medias, porque eso había sucedido. Pero no vemos de parte de ambos esa parte de humillarme delante de Dios y decir, Dios, ¿qué es lo que hemos hecho? Por lo menos decir, ¿qué hicimos? Eso fue algo que me quedó, ese sinsabor de la lectura me quedó, pero me imagino que era por lo mismo que Jesús tenía que venir, ¿verdad? Sí, sí, porque otra vez es que recuerden que Adán en ese momento igualmente, en vez de ser sujeto, se hace objeto, ¿verdad? Cuando Eva llega, Eva mató a su Salvador, Sí. porque si Adán sigue comiendo y creciendo, ¿verdad? Aparte de Eva, él iba a seguir desarrollándose, creciendo, multiplicándose y dominando. Y le hubiera dicho a Eva, no, no, usted está mal, usted se apartó de esto. Yo no me voy a apartar de esto, yo no voy a ceder a esto. Entonces, yo creo, lo que pasa es que ahora no se trata de eso, se trata de saber que lo que pasó fue que Adán también en su corazón ya estaba inclinado al deseo, ¿verdad? Al deseo de aquello que era agradable a los ojos. Dígase Eva ahora, ¿verdad? Agradable a los ojos. Era codicioso, era bonita. Y es que el hombre y la mujer fueron hechos exactamente para eso. Vea que por eso es contra naturaleza, cuando uno ve otras minorías que practican este poco de cosas, ¿verdad? Y uno dice, es que va contra naturaleza, porque lo natural es que a usted le guste la mujer y que a la mujer le guste al hombre. Es decir, y Adán en medio de todo eso, porque Adán no es que no sabía, Adán sabía que eso era parte, porque crecer, multiplicar, no hay otra forma de multiplicarse. No, no había. Y Dios ya le había dicho, le voy a hacer una mujer, le voy a hacer una mujer. Entonces le dijo, como no pasó por todos los animales, sino, bueno, le voy a hacer una mujer para que no esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una mujer. ¿Para qué? Y para ver, le haré, para esa gracia le hace un mono, una jirafa. No, no. Dice, efectivamente ahí era donde estaba Dios planteando. Ya le había hecho todos los animales y no los había visto atractivos. No, no le gustó a ninguno. Entonces le hizo a la mujer y la mujer le dijo, es carne de mi carne, que pura vida, es hueso de mis huesos, esta será La llamada. mejor creación. Entonces, otra vez, y la pregunta de Vivi, yo creo que si Adán, ¿verdad? Hubiese seguido sobre ese perfil y no acepta sino el propósito de Dios, Adán se constituye en el salvador de Eva, como lo que Jesús vino a hacer con la iglesia. Jesús, el postrer Adán, se convierte en el salvador de la iglesia, de su esposa. Vea que es su esposa, otra vez, otra figura. Es el postrer Adán, Jesús,
salvando a su esposa, salvando a la iglesia, a su novia, a la esposa. Y él vendrá por la esposa y se casará a la forma de Dios, se casará. Ve que otra vez la Biblia termina otra vez en el relato de una unión conyugal, hombre y mujer, Jesús y su iglesia, y serán uno, dice, y serán solo uno, y habrán las bodas del Cordero, y en las bodas del Cordero entonces seremos solo uno y seremos la esposa. Ve que termina otra vez ahí, pero a la manera de Dios, creciendo, multiplicando y dominando para hacer y tener un reino que es un reino inconmovible, pero a la forma de Dios. Pero otra vez, hombre y mujer. Bueno, hey chicos, yo creo que por ahí vamos. Bueno, Continuemos. Ahí les dejé una lectura que nos va a también ayudar en un poco de cosas. Y muchas gracias por los aportes y todo. Y ahí vamos. Vamos adelante. Gracias por estar y permanecer siempre.